su nombre, el nombre de Jesús. La palabra para hoy es nuestra fe solo en Jesús. En el libro de Mateo 14, 22 al 36, encontramos la historia de cuando Jesús anduvo sobre el mar y Pedro caminó sobre las aguas. Justo antes de eso, Jesús había alimentado a una multitud y despidiéndose de ella, hizo subir en la barca a sus discípulos e ir delante de él a la otra orilla. Mientras tanto, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús emprendiendo la bendita obra de la intercesión. Aún hoy, Él intercede por nosotros. Mientras tanto, los discípulos estaban siendo sacudidos por el viento, las olas, el mar, pasando por profundas pruebas en ausencia de Jesús, quien nunca los perdió de vista, siquiera por un momento, nunca apartó sus ojos de ellos. Y cuando los discípulos se acercaban al límite de sus posibilidades, sin saber qué hacer, Jesús se hace presente para aliviarlos, para calmar los vientos, el mar y llevarlos a un puerto seguro. Pero centrémonos en Pedro. Él dejó la barca ante el llamado de Cristo. Él abandonó todo y se echó a caminar sobre el tempestuoso mar, en pos de una senda ubicada por encima de los límites de la naturaleza. Esta es la senda de la fe. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí estaba el secreto: si eres tú. Si no era él, el abandonar la barca hubiese sido un error tremendo por parte de Pedro. Pero si ciertamente era el mismo Señor, al que vio allí andando sobre la superficie de las agitadas aguas, entonces lo mejor que podía hacer era abandonar todo recurso terrenal y natural a fin de salir en pos de Jesús y probar el gozo de la comunión con Él. La importancia de las palabras "si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas", notar que aquí hay algo importante: a ti sobre las aguas. No se trata de que Jesús venga a Pedro en la barca, sino que Pedro salga al encuentro de Jesús sobre las aguas. Una cosa es ver a Jesús viniendo en medio de nuestras circunstancias, de nuestros temores, aliviando nuestras ansiedades, tranquilizando nuestros corazones, y otra muy diferente es ir hacia Él en medio de nuestros problemas. Pedro, en su impaciencia e impulsividad, mostró vehemencia y anhelo por estar al lado de Jesús. Pedro vio a su Señor andando sobre las aguas y se sintió impulsado por el deseo de andar con Él. Y su deseo fue legítimo, grato al corazón de Jesús. Además, actuó bajo la autoridad de su Señor al dejar la barca. La voz de mando fue: ven. Alcanzó su corazón y lo hizo salir de la barca para ir al encuentro de Jesús por la senda de la fe. Y el mismo Cristo constituía el poder para avanzar en ella. Sin esa orden, Pedro no se habría atrevido a salir de la barca, no habría podido avanzar. Era algo inexplicable y sobrenatural andar sobre el agua. Pero Jesús estaba allí y la fe puede andar con él. Así lo creyó Pedro y entonces, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta es una figura de la verdadera senda del cristiano, la senda de la fe. La garantía para emprender esa senda es la palabra de Dios. El poder para avanzar en ella consiste en mantener los ojos fijos en Jesús. No es una cuestión de si está bien o está mal. La pregunta podría ser: ¿nosotros en qué estamos poniendo la mira? Porque el infinito amor de Jesús nos enseña y nos hace señas para que vayamos a Él. Nos dice: ven. Otra pregunta podría ser: ¿nos asiremos de la barca cuando Jesús nos dice ven? También podemos decir que Pedro fracasó, pero ¿por qué? ¿Fue porque dejó la barca? No, sino por dejar de mirar a Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, ayúdame. El error de Pedro no fue dejar la barca, sino en mirar la fuerza del viento y de las olas, en mirar su entorno en vez de fijar la vista en Jesús.
Había entrado en una senda que solo podía ser atravesada por la fe, una senda en la cual, si él no tenía a Jesús, no tenía absolutamente nada. No tenía barca, no tenía bote, no tenía salvavidas, no tenía nada. Nuestra única fuente de poder consiste en mantener los ojos de la fe firmemente en Jesús. Hebreo 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ni bien apartemos nuestros ojos de él, comenzaremos a hundirnos. En síntesis, ¿se trataba de Cristo o nada? ¿De caminar con Jesús sobre las aguas o hundirse en lo más profundo sin él? Nada sino la fe podía sustentar el corazón en tal circunstancia. La fe puede caminar sobre las aguas más agitadas, mientras que la incredulidad no lo puede hacer sobre las más tranquilas. Podríamos preguntarnos, ¿Pedro fracasó? También podríamos respondernos, sí, Pedro fracasó, pero ahí estuvo el Señor para condolerse de la debilidad de Pedro. Por eso leemos: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo: hombre, ¿estás loco? ¿Por qué dejaste la barca? No, sino le dijo: ¿por qué dudaste? Tal fue la tierna reprimenda de Jesús sobre Pedro. ¿Y dónde estaba Pedro cuando oía estas palabras? En los brazos del Señor. Pregunta: ¿valió la pena abandonar la barca para probar semejante bendición? Pedro estuvo acertado en dejar la barca, y aunque cayó en esa altísima exigencia, ello no hizo más que conducirlo a tomar mayor conciencia de su propia debilidad e insignificancia, como así también de la gracia y del amor de Jesús. En conclusión, Jesús nos llama a salir de las cosas temporales y de los sentidos naturales para que andemos con Él. Nos insta a abandonar nuestras esperanzas terrenales y a todas nuestras seguridades humanas. Su voz puede oírse mucho más frecuentemente que el estruendo de muchas olas y los rugidos de la tempestad, y esa voz nos dice: ven. Jesús quiere tenernos cerca de Él, caminando con Él, apoyados en Él, y no mirando las circunstancias que nos rodean, sino mirándolo solo a Él y siempre a Él. Cuando escuchemos ven, sigámoslo. Dios te bendice. Amén.